Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el pasado de los verbos modales. Es un gusto tenerlos el día de hoy y bueno, quiero felicitarles ya de manera anticipada por el día de mañana. Me imagino que no habrá clases el día de mañana porque es el día del estudiante. Quiero desearles todo lo mejor a todos y cada uno de ustedes, que en especial cumplan sus sueños, ¿no? Sus anhelos y que se formen, que sigan formándose profesionalmente para ser luego profesores, ¿no? De idiomas. Muy bien. Como les decía, el día de hoy vamos a trabajar con el pasado de los verbos modales. Pero antes de trabajar con el pasado de los verbos modales, yo quisiera saber si ustedes recuerdan cuáles son los verbos modales. Empiecen a escribirlos, por favor. Tienen ahí espacio en la pantalla. En blanco, ustedes pueden escribir. A ver, yo voy a colocar aquí, no lo sé, aquí arriba voy a colocar. ¿Cuáles son los verbos modales? Ustedes escriban debajo, por favor. Quiero también hacerles recuerdo que cuando usamos el Zoom saben que se va a cortar, pero inmediatamente regresamos, por favor, a la clase. Muy bien, Mayri está escribiendo en el chat. Está bien, voy a colocar lo que han escrito. Han colocado el verbo sollen, dürfen, mögen, wollen, möchten. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Ok, han colocado sollen. Ya, yo voy a unirlo a müssen. ¿Ya? Luego han colocado dürfen. Bien. Dürfen. ¿Con qué verbo debo unir dürfen? A ver, díganme. Können. Muy bien. Guten Morgen, Frau Valdivia. Hallo, Mayri. Können. Muy bien. Können. Ok. Luego han colocado, vamos a ver en el chat, han colocado mögen. Mögen. ¿Con qué verbo debo unir mögen para relacionarlo? Wollen. Muy bien. Wollen. Ups, perdón, vamos a escribir. Vamos a escribir. Wollen. ¿Por qué no escriben? No, sí. Muy bien. ¿Pueden ver lo que hemos escrito? ¿No es así? Ja. Aquí tenemos 2, 4, 6 verbos. ¿Nos falta alguno? Möchten. Möchten. ¿Dónde debería ponerlo möchten? Ya, vamos a colocar, bueno, eso ya no lo puedo modificar, ya está escrito, pero vamos a hablar sobre estos verbos modales. Son 7, si recuerden que son 7 verbos modales, ¿ya? Primero el nombre, verbos modales. ¿Por qué se denominan verbos modales? Porque en su significado involucran por así decir, un tanto de la actitud del emisor. ¿Ya? Una actitud. Puede ser que tenga una actitud de hacer, de querer hacer algo, de poder hacer algo. Entonces, dentro de su significado de los verbos, existe un tipo de actitud del emisor que se va a expresar con los ejemplos que el emisor, con las oraciones que el emisor tiene. ¿Ya? Bueno, ahora, por eso se denominan modal verbo, ¿ya? Ahora, existen 7 verbos. Hemos colocado 6, pero vamos a colocar el que nos falta aquí abajo. A ver, voy a intentar.
¿Ok? Muy bien. Ahí están los 7. Ahora, los hemos relacionado de dos en dos, por así decir, porque tienen algo de parecido en su significado, ¿no? ¿Qué significará sollen? Deber. Deber. ¿Qué tipo de deberes? Ya. ¿Qué significará müssen? Deber, pero eso de obligación. Muy bien. Deber de obligación. ¿Y qué diferencia hay entre sollen, que también es deber, y el müssen? Ich glaube, sollen, bueno, creo que sollen es como un deber más de aconsejar o más, ay, no sé cómo decirlo. Sí, el müssen es una obligación que nos coloca, una obligación externa, ¿ya? Una obligación que nos coloca la sociedad, que nos coloca nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, los impuestos debemos pagarlos, no hay de otra, es una obligación que tenemos los ciudadanos de pagar los impuestos, entonces wir müssen, ¿no? Debemos pagar. Pero ¿qué sucede con el sollen? Fíjense, el alemán tiene esta diferencia tan bonita entre este müssen y el sollen. El sollen es una obligación que viene de dentro, que uno siente en su conciencia que debe realizar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos debo hacer mi tarea, no es de que si es que utilizamos el verbo sollen, la persona que lo dice piensa que él tiene que hacer esa tarea para su bien. No es de que su mamá le está obligando a hacerla, sino que él sabe que con esa tarea va a aprender algo. Entonces, es por eso que colocamos que el sollen es un deber de conciencia. ¿Ya? Ich soll meine Hausaufgaben machen. ¿Ya? Esa es la diferencia entonces entre el müssen y el soll. ¿Ya? Oh, ¿hay alguna duda entre ambos verbos? Antes de pasar a los siguientes. Muy bien, Creo que aún no. muy bien. Ahora, también, bueno, ¿qué significarán dürfen, können? Son es Poder. poder de habilidad que es können y dürfen es poder para poder salir con un permiso, pedir permiso. Bien, el dürfen significa poder, pero para pedir permiso. No sé si están leyendo lo que estoy escribiendo. Ya. Para pedir permiso. ¿Ya? Nunca nos vamos a confundir. ¿Ya? Por favor. Entonces el dürfen es poder para pedir permiso. En cambio el können también significa poder, pero de capacidad. ¿Qué capacidad tiene un individuo de hacer algo? ¿No? Por ejemplo, ich kann 10 Kilometer laufen, zum Beispiel. Tengo la habilidad, la capacidad. Tal vez algunas personas no puedan caminar o correr 10 kilómetros en 2 horas, pero yo sí puedo, digamos. No, esa es la capacidad. Ich kann zum Beispiel Basketball spielen. No, ich kann sehr gut Basketball spielen, puedo decir. Porque significa que, que el emisor, bueno, o que el sujeto de la oración tiene la capacidad de hacer algo. ¿Ya? Son muy diferentes el uno del otro.
Ahora, vamos a estudiar mögen, wollen y möchten. ¿Qué significan estos? Querer. ¿Cuál de ellos es querer? Wollen. Wollen. ¿Qué será mögen? Gustar, creo. Ajá. Es desear. También gustar. Sí. Depende del contexto, ¿no? Y möchten. Igual que mögen, pero así como que más educado. Ich weiß es nicht. Desear. Ya. Muchas veces en los libros, si ustedes estudian cuáles son los verbos modales en el alemán, solamente vamos a encontrar 6. Los 6 primeros, desde sollen hasta wollen. Como ven, podemos distinguirlos entre ellos. Pero se ha añadido el möchten como un verbo modal, como si fuese uno diferente. En realidad, el möchten es un verbo que está conjugado en el conyuntivo, ¿ya? Es, en lugar de decir desear, querer, quisiera, desearía, es este möchten. Este möchten pertenece al verbo mögen, proviene del verbo mögen, no es otro verbo, no tiene otro significado. Simplemente es otro tiempo verbal, nada más, es otro modo. Como les digo, estos verbos que tenemos aquí, estos sollen, müssen, dürfen, können, mögen, wollen, pertenecen al indicativo, que lo usamos para decir algo que queremos, que deseamos, ¿no? Que podemos, que no podemos. En cambio, el möchten es en el modo subjuntivo, por así decir. Quisiera, desearía. Así es como se utiliza, se traduce este verbo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el mögen y el wollen? El mögen, yo puedo decir me gusta la comida, me gustas tú, me gusta ese pantalón, me gusta esa chompa, me gusta esa cartera, o deseo viajar, deseo ir de paseo, ¿no? Se puede utilizar el mögen, ¿ya? En cambio, el wollen implica, viene fíjense, voy a escribir aquí una palabra y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué será Wille? Esta palabrita significa voluntad. Y como ven, tiene la raíz, la W. Y de esa misma palabra proviene el verbo wollen. ¿Por qué? Porque significa que deseamos con voluntad hacer algo. Y que esperamos que nada nos detenga. Que tenemos la voluntad de hacer algo. Esa es la diferencia entre el mögen y el wollen. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Ya. Muy bien, una vez entonces que ya sabemos cuáles son los verbos modales, por qué se los denomina así, qué diferencia hay entre ellos, ¿no? Hay similitudes y también hay diferencias. Tenemos que distinguirlos para el uso. Y debemos saber cuál es la construcción en una oración de estos verbos. ¿Cómo construimos? A ver, Adriana, usted deme un ejemplo con el verbo sollen. Aida, usted deme un ejemplo con el verbo müssen. María Celeste, usted deme un ejemplo con el dürfen. Seila, können, Daniela, mögen, Flor,
wollen. Gabriela möchten. A ver, denme oraciones ahora, por favor. Los escucho. Con el sol. Vamos. Ich solle meine Hausaufgaben machen. Ah, Ich soll. ich soll o sole. Ich soll. Ya. Debemos aprender la conjugación de los verbos modales. ¿Ya? Vamos a colocar. Vamos a recordar que la conjugación de los verbos modales son la primera y la tercera persona van a ser igual. Y no son como los verbos regulares del presente que añade la E para el ich. Por eso su compañera estaba añadiendo la E aquí, donde soy, ¿no? Pero no debemos añadir ahí una E. No lleva la E y son iguales la primera y la tercera persona del singular, es decir, ich y ella. ¿Ya? Muy bien. Perdón, müssen. Aida, por favor, una oración con el verbo müssen. Meine Schwester, no, meine Mutter müsst ein Auto kaufen. O sea que él tiene la obligación de comprar ese auto. No, ok, entonces no. Meine Zur Arbeit gehen, ¿ya? meine Mutter, ja, ok. Vamos a mirar. Ya. Veo que se están olvidando la conjugación de los verbos modales. Y veamos, ¿cómo es la conjugación de los verbos modales? Vamos a hacer la conjugación del verbo müssen aquí. Para el ich sería ich muss. muss. Para el Du musst. du musst. Y así es. Muss. Muss. Para wir. Müssen. Müssen. Para ihr. Müsst. Con un blau. Muy bien. Y para el sie y el sí. Müssen. Sie. Y voy a colocar aquí abajo. Sie. Para ambas es müssen. Oh, todos los verbos todos los verbos modales se conjugan. Bueno, vamos a hacer la conjugación del solo en el presente, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En la conjugación de los verbos modales, en el singular, como ustedes pueden ver, ich muss, du musst, er muss. La raíz del verbo lleva umlaut, pero en el singular pierde el umlaut, la diéresis. Número 1. Número 2. No vamos a colocar aquí la E ni tampoco la T. ¿Ya? Tienen ambas personas, la primera y la tercera, son iguales. ¿Ya? Tercero, el plural, al plural retorna la raíz del verbo. Eso significa que vamos a añadir la diéresis. Y las conjugaciones son las normales. Las desinencias son las normales. ¿Ya? No olvidemos entonces con los verbos modales. Primero, en el singular, la raíz va a perder la diéresis. Y son iguales la primera y la tercera persona del singular. Son exactamente iguales. No van a tener la E del ich ni la T del ea. ¿Ya? Son exactamente iguales. Tercero,
Cuando vamos a las personas del plural, la raíz retorna. Si tenía diéresis en la raíz, el verbo retorna. Y se añaden las desinencias que corresponden. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién me puede decir la conjugación del verbo sollen, por favor? Darf ich. Por favor, Maile. Voy a colocar una pizarra en blanco para que vayamos escribiendo la conjugación verbal. ¿Ya? Vamos. Pero estoy desde mi celular, o sea, no puedo escribir. Usted me va a dictar y yo voy a escribir. Ya. ¿Ya? Ya. Ich soll. Espera un momentito. Ich soll. ¿Ya? Ya. Du sollst. Muy bien. ¿Ya? Sie, es, soll. Muy bien. Wir. Sollen. Muy bien. Ihr. Ihr sollt. Muy bien. Sie und sie. Sie und sie sollen. Muy bien. No tenía planificado revisar la conjugación de estos verbos en el presente. Tenía planificado trabajar solamente el pasado. Pero cuando es necesario revisar, cuando los estudiantes tienen dudas, entonces debemos hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es la conjugación del verbo sollen. El verbo müssen ya hemos hecho, ¿no es cierto? Ahora, vamos al siguiente verbo, por favor. El siguiente verbo que hemos estudiado es... Oh, ya se borró, se borró. Hemos colocado el mögen, ¿no es así? ¿Qué verbo hemos colocado? Dürfen. Muy bien. Quiero decirles que el Word me coloca automáticamente las mayúsculas. Sin embargo, no debo yo escribir verbos con mayúsculas. Tampoco aquí, cuando inicia esto, tampoco debo colocar. Es decir, los pronombres personales no debo colocar en mayúsculas, debo colocar en minúsculas. Y solamente tendría que colocar en mayúsculas la que siempre va en mayúsculas, es decir, el sie, nada más, ¿ya? Muy bien. Ahora, el verbo dürfen es un verbo irregular. Cambia su raíz en la conjugación, pierde la U. Pero recuerden que debemos tener cuidado en el singular, porque en el plural retorna la raíz. ¿Cómo es entonces para el dürfen para el ich? Ich, Darf. darf. Du, Darf. darfst. Sie es, Darf. darf. Wir, ¿qué pasa aquí? Dürfen. Vuelve la raíz, muy bien. Dürfen. Ihr, Dürft. muy Con diéresis. dürft. Sie und sie, Dürfen. muy bien. Dürfen. Ups, perdón. Dürfen. Ok. Entonces, el siguiente verbo era können, ¿no es así? Ya. Analizamos nuevamente estos verbos. Fíjense, singular. Primera y tercera persona son exactamente la misma palabra. Ya no lleva la E del ich ni la T del EA. Pierden. El único que mantiene su desinencia verbal es el du. Ese va a mantener. La raíz vuelve cuando trabajamos con el plural. ¿Ya? Esto es en el presente. Este tiempo verbal que estamos viendo es el presente de los verbos modales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿quién desea hacer la conjugación del verbo können? Darf ich. Ja, bitte. Ich kann. Ja. Du. Du kannst.
Ya. Er, sie, es, kann. Ya. Wir können. Muy bien. Ihr könnt. Muy bien. Sie und sie können. Muy bien. Ok. Nuevamente, análisis. Fíjense, primera, tercera persona, la misma palabra. La raíz se ha modificado al igual que el dürfen, la A por la U, ¿no? Pero vuelve la raíz en el plural y las desinencias son normales. ¿Ok? Muy bien. El siguiente verbo es, Mögen. muy bien, mögen. Ahora, ¿quién desea conjugar el verbo mögen? Darf ich? Bitte. Ich mach. Muy bien. Du machst. ¿Ya? Er, sie, es macht. Bien. Wir mögen. Ok. Ihr möcht. Bien. Und sie möchten. Ok, lo mismo, ¿no? La raíz cambia en el singular. Primera, tercera, la misma. El dúo no nos da ningún problema. Acepta ese T. La raíz retorna en el plural. Ok. Vamos al volumen. ¿Qué pasa con el volumen? Ups, perdón. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Quién desea hacer la conjugación? Yo no me... Darf Ya, viste. Vamos a reducir el margen para que nos entre la palabrita. De lo contrario no me entra. Volumen. Ya. Dígame la conjugación, por favor. Ich. will, Muy bien. Du. du willst, Muy bien. will, Bien. Wir. wir wollen, Muy bien. Ihr. ihr wollt Muy bien. und Sie. sie wollen. Muy bien. Ahora, y hemos hecho 5 verbos, ¿no? Hemos hecho el sollen, el müssen, 6 verbos. Sollen, müssen, dürfen, können, mögen, wollen. ¿Desean hacer el möchten también? Lo hacemos el möchten, ¿ya? Hemos ya aclarado que el möchten se lo usa mucho, significa quisiera, desearía. Esa es la traducción del verbo möchten. Vamos a hacer ahora su conjugación. A ver, ¿quién me dicta, por favor? Ich, Möchte. ja, möchte. Du, Möchtest. muy bien. Du möchtest. Muy bien. Möchte. Möchte. Wir, Möchten. möchten. Ihr, Möchtet. möchtet. Sie und sie. Möchten. Pero Valdivieso, en el möchten no cambia, ¿no? O sea, no desaparece el umlaut. Sí, qué bien que se han dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque precisamente este verbo no es un verbo en sí, no es otro verbo. En realidad viene del verbo mögen. Fíjense, la CH está sustituyendo a la G. ¿Ya? Es el mismo verbo, solamente que en otro modo, en el modo subjuntivo. Es el conyuntivo de este verbo. Es por eso que la conjugación, fíjense, no ha perdido aquí la O, la diéresis en la O. Por la misma razón de que es otro
otro modo del verbo, de este mismo verbo. Es por eso que la conjugación es un tanto diferente a estas otras. Todos los verbos modales, como han visto, en la primera y la tercera persona son exactamente iguales, ¿no? Y bueno, sus raíces son diferentes que en el plural, pero el verbo möchten no, porque este tiempo en realidad este es un modo diferente y se traduciría quisiera, desearía, es un poco más amable, como decía Miley, ¿ya? Esa es la diferencia. Podemos usarlo así como está, como es la conjugación. ¿Alguna otra consulta, chicos? Muy bien. Bueno, ahora hemos estudiado ya la conjugación de estos verbos modales. Hemos visto cómo es la conjugación en el presente. Y ahora otra cosa que debemos saber que es muy importante de estos verbos modales es la sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Cuando hablamos de sintaxis es únicamente el orden de las palabras dentro de la oración. Ustedes saben que la gramática alemana es única, es propia, tiene sus estructuras y nosotros debemos respetar, conocer y utilizar como es, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo escribimos una oración? Nos han dictado ustedes ya oraciones, ¿no? Voy a escribir el ejemplo que nos han dictado. Ich soll meine Hausaufgaben machen. Alguien me dijo eso, ¿no? Voy a hacer más grande la letra para que se pueda leer. Ich soll meine Hausaufgaben machen. ¿Cuál es la sintaxis de esta oración? De cómo se utilizan estos verbos modales en una oración. Díganme ustedes. Los verbos modales siempre tienen que ir en primer lugar, en segundo lugar, y los verbos normales que no son modales al final. Muy bien. Debemos saber de que los verbos modales, cuando traducimos nosotros al español, forman una sola unidad verbal, ¿ya? Es decir, que son como un tiempo compuesto de, estudiamos, los tiempos compuestos en el español tienen un verbo auxiliar y tienen un verbo principal, ¿ya? Si nosotros quitamos el verbo principal, la oración no se entiende porque le falta información. Es por eso que decimos que los verbos modales son verbos auxiliares que trabajan en unidad a un verbo principal, ¿ya? Pero esa unidad, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se escribe en el alemán? El verbo auxiliar se va a ir en segundo lugar en una oración afirmativa. Siempre, ¿no? Hemos aprendido esto desde el primer año. Un verbo siempre segundo lugar, ¿no es cierto? Pero en esta oportunidad estos verbos no están solos porque son verbos auxiliares, son verbos de apoyo que trabajan con un verbo principal. La mayor parte del significado está en este verbo que está en infinitivo. Esta construcción pide que el verbo principal vaya en infinitivo, ¿ya? En alemán se denominan verbos paréntesis. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, vamos a colocar en primer lugar el sujeto en una oración afirmativa y luego abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis, colocamos todos los complementos verbales y luego colocamos el verbo principal al final de la oración. ¿Ya? Les estoy hablando así de manera gramatical para que podamos comprender. A veces hay algunas situaciones que se nos muestran como complicadas.
Pero fíjense que no es muy complicado. Quiero también que sepan que todos los complementos verbales que colocamos van a complementar al verbo principal. Por ejemplo, meine Hausaufgaben no está complementando al auxiliar, que es el verbo modal. Está complementando al verbo principal. Es un complemento directo de este verbo, del verbo principal. ¿Ya? Pero no olvidemos entonces que los verbos modales, ¿por qué se denominan verbos modales? Segundo, ¿cuál es la conjugación de los verbos modales? Tercero, existe un séptimo verbo modal, pero que proviene del verbo mögen. Esto, la sintaxis en una oración. El verbo modal es un verbo auxiliar que va a ir en segundo lugar, en una oración afirmativa. Y el verbo principal va a cerrar la oración. Todos los complementos que yo coloque, todos los complementos verbales que yo coloque dentro de la oración, puedo colocar complementos de tiempo, de lugar, de modo, muchos complementos puedo colocar en una oración que complementan al verbo principal. ¿Ya? Entonces, vayamos haciendo otras oraciones. Me han dado una oración con el müssen. Me dijeron, meine Mutter muss, el verbo en singular, en segundo lugar. ¿Qué cosa debía hacer? Zur Arbeit gehen. Muy bien. Zur Arbeit gehen. Como ven, nuevamente, sujeto primer lugar en una oración afirmativa. No es segunda palabra, ¿no? Sino que es el sujeto. Todas las palabras que forman el sujeto, primer lugar. Segundo lugar, el verbo. El verbo principal al final de la oración. Y todos los complementos del verbo deben ir en medio del verbo modal y el verbo principal. Denme otros ejemplos, por favor. Otros ejemplos. Vamos. Mein Vater muss. Ahora nos toca con el können, ¿no? No, perdón, con el dürfen. Mein Vater Darf darf ins Kino gehen. ok. Aunque la oración tiene un sentido. Mein Bruder, vamos a colocar. Vamos a Ok. poner porque por lo general el papá no pide permiso, ¿no? A no ser que sea la mamá. Pero es un ejemplo un poquito. Mein Bruder darf, fíjense, voy a colocar heute ins Kino nicht gehen. ¿Para qué estoy colocando esto? El sujeto, en primer lugar. Verbo, segundo lugar, el verbo conjugado, el verbo modal. Verbo principal, al último. Todos los complementos verbales, heute, de tiempo, ins Kino, de lugar, y nicht, de negación, van en medio de la oración, dentro de los dos verbos. ¿Ya? Se va a cortar, ingresan nuevamente, por favor, los espero.